Bien, voy a empezar a grabar. Voy a hacer primero un clic por ahí. Si algunos que no pueden encender su cámara, no, pero voy a ver aquellos que sí lo pueden hacer. ¿Ya? Bueno. Sí, sí, por supuesto. Por ahí hay una pregunta. Digo, sí, por supuesto, nada más. Tranquilos. ¿Eh? Eh, y creo que voy a usar el ejemplo de alguien que con eso creo que podemos empezar. Vamos a hacer un puente el día de hoy para hacer un cierre de todo lo que hemos visto en este año. Y digo, es un puente porque obviamente para conectarlos con Dios mediante con el próximo año lectivo, ¿no? En, en las actividades que correspondan. ¿Bien? Pero es un puente para la parte reflexiva, lo que van a ver ustedes el próximo año, que más o menos tengo el conocimiento, bueno, en general, ¿no? No específico, de los temas muy, muy concretos. Pero alguien me dice, no voy a mencionar quién, ¿cierto? Así que puedo decir y puedo hablar. Pero alguien acabó de escribir y me pasa aquí con mis hijos, ¿cierto? Sobre todo con la más chiquita. Y voy a hacerles una pregunta, espero que puedan responderme. Profe, me acaban de poner en el chat, profe, ¿no? Voy a ir al baño. ¿Puedo ir al baño? Entonces, por eso yo dije, sí, no hay problema. Adelante. ¿Ya? Fíjense que ustedes y a mí también, ¿no? Cuando estábamos desde chiquitos en el jardín de infantes, bueno, ahora no le llaman, ahora le llaman inicial. Pero bueno, lo importante es que cambie el fondo, ¿no? No, la forma a veces no cambia, no ayuda mucho. Pero estamos acostumbrados, ¿no? Y conforme estamos en la clase y tenemos alguna cosa, por ejemplo, ustedes cuando estaban chiquitos, estaban en la casa y tanto tiempo estar en la escuela, qué sé yo, estaba en algún lugar en la mesa del comercio, mami, ¿puedo ir al baño? O si no, estaban en su cuarto, iban, mami, voy al baño, o sea, avisarle, ¿no? Es, es este aspecto de costumbre, ¿no? Que uno va, sí, y va pidiendo. Cuando uno está en una reunión, pues bueno, obviamente, ¿ve? Necesita, claro, se levanta y va, ¿no? Y cuando ustedes tengan una necesidad y estén conectados, tranquilos, o sea, sí, por lo menos conmigo, si estuvieran solo en clase conmigo, así conectados, tiene una dificultad, ¿no? A veces uno no puede leer el chat y usted está ahí en dificultades, sin problemas. Pero esto tiene que ver con algo muy, muy particular y es esta palabrita que es bastante complicada, ¿no? La historia de la Santa Madre Iglesia, y no solo la historia de la Santa Madre Iglesia, sino la historia de la humanidad, nos dice que es una de las palabras más difíciles que el ser humano ha tenido y las tendrá siempre en su vida, de las más difíciles, de saber vivirla, de saber tenerla presente. Es la más difícil, es la cruz más difícil que el ser humano puede tener. Esa palabra se llama o es obediencia, ¿sí? Obediencia. Y voy a hacer una pregunta primero. Si alguno de ustedes jamás ha tenido dificultad con la obediencia y siempre ha sido obediente, siempre, jamás, ¿no? Ante Dios y ante los hombres. Siempre ha sido obediente, siempre, sin autoengañarse. Levante la manito, ponga una manito ahí, levante. Yo jamás he desobedecido en mi vida, desde que soy chiquitito hasta el día de hoy, ni a Dios ni a los hombres. ¿No? Yo personalmente no me atrevo a levantar la mano. ¿Eh? Bueno, teniendo presente esta pregunta, voy a compartirles algo y quiero que observen esta diapositiva y que me hagan un comentario, ¿no? Yo estoy aquí con, con mi cuaderno de participación también. Bien, voy a anotar el día de hoy antes de compartirles. ¿Ya?
Sí, voy a poner simplemente vista del hablante para poder tener presente a quien vaya a abrir su micrófono. ¿De acuerdo? Bueno, ya. Sí. Voy a compartir, voy a ponerle en modo de presentación. Ya. Listo, espérense un ratito. El computador ahora está bastante lento, ya está sintiendo el verano también, ya está cansado. No se puso la presentación, espérenme un ratito. Ya, listo. Ya está ahora. Ups, se pasó a otro. Ya, muy bien. Voy a ponerme por aquí. Ya, que ahí se hace un cuadradito negro, pero bueno. Listo, ahí tienen ustedes una diapositiva, ¿no? Mm, estoy cubriendo, voy a bajarle un poquito, ¿no? A esta persona que está pensando ahí, ¿ya? Bueno, en fin, ¿no? Puede ser un hombre o una mujer que está pensando, en fin. Bueno, entonces, ustedes tienen ahí esa diapositiva. Quiero que la observen, por favor. Y, y empecemos, y me hagan, si quieren hacer alguna pregunta, o, o más bien preferiría yo que sea un comentario, ¿no? ¿Qué parte le llama la atención, ¿no? Respecto de lo que se está presentando. Y por si acaso lo que está en el centro es una rueda de atributos de la obediencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le llama la atención? Cuente, cuente. Perdón. Lo que dice el mal menor. Oh, subo el volumen. Eh, ya, Rafael, ahora sí, perdona. Esa parte que dice el mal menor, Ya, ¿por qué te llama la atención? porque a veces hacemos algo malo en cualquier cosa y para cubrirlo un poco tal vez decimos que fue un mal menor o algo, una mentira blanca, algo así. Una mentira blanca, ya. Te iba a pedir justo una obediencia, ¿no? Una persona, un ejemplo, ¿sí? Una mentira blanca. Veíamos esto hace tiempo, se presentaba un cuadrito, ¿no? Eso de las mentiras piadosas, ¿no? Sí, fíjense eso, mentira y piadosa, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción tremenda, ¿no? Como que si Dios le hubiera dicho a Moisés que haga pie de página de los mandamientos. ¿Sí? Mentira y piadosa. Qué cosa tan fea. Bueno, vamos a ir a solo escuchando y un breve comentario nada más para seguirles escuchando. ¿Qué más cosas? Si a alguien le llama lo mismo la atención y quiere poner un ejemplo de lo que sea, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguien más? A mí me Ah, llama la atención que hay imágenes tanto buenas como malas y del significado que es obediencia y de las que resaltan son la que tiene los dos padres con la mano en la cabeza, que es como que están pensando, para mí, pensando en consecuencias de sus acciones y que siempre va a haber una, ¿no? ya, gracias, María Lorena. Bueno, ahí es el sacerdote y una persona que está confesando, ¿ya? Ok, gracias, gracias. José Valencia, levantaste la mano. A mí me llamó la atención la imagen del Pinocho que le crece la nariz. Entonces, en esa imagen me puedo dar cuenta que algunos dicen mentira tras mentira pensando que no les van a descubrir, pero al final se dan cuenta que hicieron una mentira inmensa y no saben cómo deshacerse de ella. Ya, sí. ¿Quieres poner algún ejemplo?
¿no? No sé, cuando, no sé, dices alguna mentira, digamos, sobre una nota que te ha sacado mala nota, digamos, y dices que tienes la mejor nota del curso, y luego empiezas a decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, y luego te das cuenta que dijiste tantas mentiras que no sabes, que tienes el miedo de que te vayan a descubrir. Ya, sí. Ok, gracias. Eh, Cuando, después de que participen, bajan la manito, ya no se olviden porque no les puedo leer a todos igual. Kevin, levantaste la mano. Sí, la imagen que más me llamó la atención fue esa de el mal menor y se me llegó a la mente la frase de el fin no justifica los medios y cómo para evitar un mal mayor hay que cometer un mal menor. ¿Tienes algún ejemplo de la historia de algo? Por ejemplo, Mm, Pero déjeme- ¿se te ocurre algo? quitar una vida para salvar otra vida. De todas formas, se está perdiendo una vida en ese proceso. Bueno, justo acabas de dar un ejemplo que lo voy a comentar después, ¿ya? ¿Sí? En en la siguiente diapositiva, porque ya me hiciste mencionar algo para que no se pase, pero lo voy a comentar después. Bueno, Hay una cosa que es el mal moral, que es el mal menor, ¿ya? Ahí no hay ningún tipo de justificación, pero en un sentido estricto, cuando se apela a lo físico, ¿sí? Eh, sí, a lo material, sí hay alguna cuestión en particular, ¿ya? Sí hay alguna cuestión en particular. Y yo entiendo ese ejemplo, ¿ve? Perdón que hable de mí, pero para que vean que me pasó eso del ejemplo que dice Kevin. Pero pues me lo contaron, obviamente, ¿no? Cuando mi mami fue a dar a luz, ¿no? Me fue a dar a luz. El médico, junto con una enfermera que era amiga de mi mami, no estaban ahí. Y el médico decía, pues, o el niño o la mamá, ¿no? Entonces la enfermera dijo, pues los dos, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible. Pero esta es una situación ya extrema, ¿no? De estos casos muy, muy, muy particulares, que obviamente, como hemos conversado, ya saben, los casos particulares no pueden hacer una ley general, ¿no? Son casos particulares, son cuestiones personales, son cuestiones muy individuales, ¿no? ¿Ven? Pero bueno, pero ya más adelante un detallito de eso, ¿ok? Gracias, Kevin, que me hiciste hablar antes de eso, pero no quiero que se pase por ahí porque es una cuestión muy, muy medular ya del resumen de la síntesis. No vi quién más levantó la mano, voy a ver, pensé un ratito, ¿quién es más? ¿Quién más tiene levantada la mano antes de leerlo del chat, por favor? ¿Alguien más tenía levantada la mano aparte de José y Kevin? ¿No? Ok, voy a leer el chat, algo que me han escrito por aquí. Y ya voy con Martín, que me dice yo, profe, ya veo. Permítanme, por favor. Híjole, esto está... A ver, a ver, a ver. Dice Doménica. Doménica dice, la obediencia es la mayor y más importante cualidad del ser humano, empero lo olvidamos. En realidad, a causa de nuestra desobediencia, dañamos nuestra amistad con Dios y armonía con la creación. ¿Sí? Este comentario de Doménica hace mención específicamente al paraíso, ¿no? De inicio, ¿ven? Y por eso es que entramos en enemistad con Dios. Y fíjense, esto que les voy a decir es 100% cierto, no es ningún invento, no es solo una creencia, entre comillas, no, es 100%, ¿no? Una persona en estado de gracia puede, en estado de gracia y con fe, por supuesto, puede ordenarle a la naturaleza. Así de simple. ¿Eh? Ustedes pueden leer la vida de los santos y ver cómo les iba, ¿no? Cómo pasaba. ¿Ve? Pero son cosas así. Pero como entramos en enemistad con la naturaleza, entonces la naturaleza no nos reconoce como criaturas de Dios, como creación de Dios, porque estamos enemistados con Dios.
Eso fue lo que le pasó a San Francisco de Asís, ¿no? No es que él encontró la amistad hacia afuera, sino que adentro de él descubrió la plenitud de la unión con el Creador. Y eso hizo que la naturaleza se diera cuenta de que él había recuperado él, San Francisco de Asís, la amistad con Dios, y entonces le ponían atención, ¿no? No solo a él. Pueden ver, por ejemplo, San Antonio de Padua, que también contemporáneo de San Francisco, ¿no? Igual, hay algo muy histórico que hace menciona que en un pueblo no querían escucharle y él fue y le dio una homilía a los peces y los peces del mar salieron literalmente, ¿no? Y sacando la cabecita, miles de peces se acercaron, los que podían, ¿no? Obviamente acercarse hasta el lugar donde estaba él a escucharlo. Son cosas históricas, ¿no? No solo de cuentos, ¿no? Dicen algunos. Carlos Lara dice, a mí lo que me llama más la atención es la imagen de la esquina superior izquierda, la que dice primero peco y después me confieso, ya que creo que es lo que la mayoría hacemos, pensamos que podemos pecar libremente y luego vamos a estar bien, porque nos vamos a confesar con Dios y es algo que está mal, ¿sí? Es esta de peco, me confieso y empato, ¿no? Es decir, eso es peor que lo anterior, ¿no? Es peor que lo anterior. Como que si yo puedo manipular la moral en ese sentido, ¿no? Sí, yo puedo manipular la moral en ese sentido. ¿Ve? Como sé que mañana me toca confesarme, bueno, entonces hoy aguardo. No funciona así. Eso es realmente, aparte de la parte moral que ya va en contra, todavía más, mucho más inmoral todavía lo otro, ¿no? Es, es terrible, ¿no? Sí. Pero es la situación de la fragilidad y de la debilidad también en la que vivimos el ser humano, ¿no? No es una justificación, pero es una realidad, es ese hecho. Y a veces nos acostumbramos tanto a eso, ¿no? El ser humano acostumbrado tanto a vivir así, que después hay algo así que no es muy coloquial lo que voy a decir, pero se nos hace callo la conciencia, ¿no? Y ya, bien, ¿no? Por ejemplo, a veces les escucho las preguntas sobre aquellas personas, por ejemplo, como, se me olvidó el nombre ahorita, pero como los narcotraficantes, ¿no? Que realmente tienen estas situaciones de vida tan particulares, ¿no? Qué barbaridad que uno dice, ¿qué está pasando? Ya les doy a los que levantaron la mano ya, luego termino de leerla, lo que dice aquí, ¿ya? Micaela Villasís, a mí me llamó la atención la imagen de Pinocho, ya que ahí se ve que nuestras mentiras pueden afectar a los demás. Mira, esto es, gracias Micaela por ese comentario. A todos muchas gracias, ¿no? Sí, pero ahorita que mencionamos a Micaela, a veces creemos que solamente somos nosotros, ¿no? ¿Han escuchado ese refrán? No sé si está escrito ahí, más rápido cae el mentiroso que el ladrón, ¿no? Más rápido cae el mentiroso que el ladrón. ¿Ve? Sí. Perdonen que use este ejemplo, yo voy a ponerlo, pero sin decir nombres, ¿no? Me disculpan si no lo hago con ningún afán, sino lo hago por el ejemplo. Cuando a veces a alguno de ustedes le ha pasado, de pronto algún momento le puede pasar, no lo sé, ¿no? El hecho de decir, profe, no, yo no copié. Y entonces cuando se le indican las evidencias, bien en presencial o ahora acá en virtual, se queda así absorto, ¿no? Porque yo me acuerdo en el aporte anterior, no me acuerdo quién, ay, sí, no me acuerdo ni quién fue, un estudiante había copiado y entonces yo hice las capturas respectivas de pantalla. Recién había empezado yo acá en décimo, el primer mes me parece que era, y él me di cuenta, ¿no? Rápidamente un profesor, una persona que tiene experiencia de estas cosas se da cuenta de lo que está pasando y me dice, profe, ¿me puede indicar las capturas de pantalla para demostrarme que estoy copiando? Por el correo me escribía, ¿no? Y yo le escribí y le dije, mira, aquí están. Se quedó seco, ¿no? Y ni siquiera me volvió a responder, ¿no? A veces incluso hasta se juega con esas cosas que creen que el otro no está listo o no es astuto también para caer en la cuenta de eso, ¿no? Nuestras mentiras dañan a los demás. Si no, fíjense lo que pasó con Adán y Eva. No dañaron a una o a dos,
sino a toda la humanidad con su desobediencia, ¿no? Qué cosa, qué dolor más tremendo que deben haber sentido cuando cayeron en la cuenta de eso. Bueno, José Tobar dice, a mí me atrae que las imágenes, al ser tan sencillas, tienen un significado bastante fuerte de la desobediencia, como la del mini diablo y el diablo, que representa que cada vez el diablo está a gusto con sus acciones, pero no debería ser así, ¿no? ¿Sí? Es decir, siente gusto con nuestras acciones que se alejan de la naturaleza del ser humano de ser feliz, ¿no? ¿Sí? Es la idea franca. Peor cuando nosotros creemos, y lastimosamente, como ustedes bien saben, ¿no? Hay declaraciones de sacerdotes, de obispos, incluso hasta de algún cardenal por ahí, por obispos, ¿no? Que creen que, no, eso del diablo es solo una mitología, una idea que nosotros hacemos para poder representar el mal, ¿no? Cuando es un dogma, es un dogma, es un dogma de fe. No es que yo le creo al diablo, sino que creo en su existencia. San Ignacio nos habla de la importancia de conocer las tácticas del enemigo en los ejercicios espirituales. ¿Ven? Así de cosas tan sencillas. Ahora están en una polémica seria en Estados Unidos respecto de si se da o no se da la comunión a los políticos que públicamente se reconoce como abortistas, ¿no? Que va contra la doctrina cristiana. Lo otro es que si hay luchas de ideologías y cuestiones civiles, eso es distinto. Pero en la Iglesia Católica, y más los pastores o los obispos, que tienen que cuidar y confirmar en la fe, ¿no? Están en la lucha de eso ahora. Y entonces hubo problemas y hay creo que son no sé si son 24 o 34 obispos que están a favor de darle la comunión a las personas que públicamente, políticos que públicamente, ¿no? Dicen que están a favor, no solo de eso, sino de otros aspectos contrarios a la doctrina cristiana que es flagrante pecado, ¿no? Y simplemente la cuestión es que eso está mal. Pero fíjense hasta dónde se llega, ¿no? El daño que se produce. Pero es que el obispo dijo, es que el sacerdote, ¿no? A mí también me pasó. Yo aprendía cosas, no sabía que estaban mal, porque eran incluso personas de buena fe y yo les creía, ¿no? Cuando era hace años atrás, ¿no? Bueno, en fin. Henry, bueno, Noelia, lo del gato y el perro, ya que se ve un claro ejemplo sobre saber discernir entre el bien o el mal, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos dice en esa imagen, no? ¿Copio o no copio? ¿Qué hago si lo estoy copiando? ¿Pienso o no pienso? ¿No? Y abajo justo la imagen de saber discernir, ¿no? San Ignacio dice que el discernimiento no es para si sabemos con claridad lo que está bien y lo que está mal, no es para elegir, ¿hago el mal o hago el bien? No. San Ignacio no habla de eso. El mal se rechaza de una, ¿sí? De entrada. El discernimiento es para dos cosas. Una, para elegir de dos bienes el mejor, ¿no? Que es la opción más ideal que San Ignacio nos propone. Y la otra, para saber discernir realmente, porque uno rechaza fácilmente aquello que puede rechazar fácilmente, ¿no? Digo, puede. Porque a veces, por ejemplo, las situaciones de las que hemos hablado de la pornografía, cuando una persona está captada por ella y ya no sabe qué hacer y no puede salir, así sepa que está mal, ¿no? Hay que ayudarle a esa persona. Así igual el que miente de manera compulsiva, el comprador compulsivo y todas estas cosas, ¿no? Que si bien no son buenas para su humanidad, pero sin embargo no puede salir de ellas, ¿no? Y hay que ayudarle. Pero hay otras cosas en las que hay que discernir y uno no sabe si está bien o no. ¿Ve? Cuando nos hablan, por ejemplo, que todos somos hermanos en Dios y que la fraternidad universal debe reinar. Dicen, no, a ver, esto ya tiene otro tinte, ¿no? Y hay que saber en qué somos hermanos. Por ejemplo, yo soy hermano de un musulmán, ¿en qué sentido? En el sentido de criatura
probablemente, ¿no? Como creado por Dios, sí. Pero hermano, ya en Dios mismo, o sea, ellos aceptan a Cristo, híjole, difícil, ¿no? Estas cuestiones y todo lo que nosotros tenemos. Un budista, ¿no? ¿Es mi hermano en ese sentido? No, no. Y ahí sí seguiríamos preguntando. Mucho cuidado, no estamos juzgando no estoy juzgando a otras personas. Estoy hablando respecto de lo que ahora nos dicen dentro de la misma iglesia, ¿no? La fraternidad universal. Mucho cuidado. Todos nos merecemos respeto entre todos, ¿no? Y, y no estamos para meternos dentro de la vida de los demás, pero desde mi casa yo puedo decir, ¿no? ¿Quién es mi hermano y quién no es mi hermano? ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, literalmente. Bueno, dice Paula Medina, yo creo que el hecho, perdón, no alcanzo a leer. Ahí sí. Yo creo que el hecho de ver varias imágenes que representan lo que no es obediencia, siento que me llama la atención el GIF del Pinocho porque es como que todos tuviéramos una nariz de madera, ya que cuando mentimos siempre al final pagamos las consecuencias de nuestros actos, ya que Pinocho mentía y le crecía la nariz. Nosotros mentimos y aún así, sea piadosa, debemos pagar nuestras consecuencias y creo que los únicos que podemos tratar, uy, perdón, se me fue, se me ha escrito un poco extenso. Las consecuencias de nuestros actos, ya que Pinocho mentía y le crecía la nariz. Ah, ya. Y aún así sea piadosa, debemos pagar nuestras consecuencias y creo que los únicos que podemos tratar de liberarnos, por así decirlo, somos nosotros mismos de la forma que elijamos. Bueno, dos puntualidades ahí, Paula, y para todos. Ojo, que les quede claro, no existen las mentiras piadosas, no existe, ya le llamamos así por algún decir, pero no existe. Eso es un invento del ser humano para justificar sus actos malos, para tratar de sentirse un poco bien, pero eso no existe. Y dos, es bien difícil que de manera individual yo me trate de liberar de aquellas cosas que yo hago mal. Es bastante complicado. Es bastante complicado. Salvo milagro, cuestión extraordinaria, ¿no? Sí, excepcionalísima, es extremadamente complicado que eso suceda, ¿no? Es extremadamente complicada que eso suceda. Siempre vamos a necesitar de la mano de otro, ¿no? Siempre, ¿sí? Siempre. Ejemplo, me viene ahora de inmediato, una persona se fractura, ¿no? Por más médico que sea, no puede curarse a sí mismo. Necesita que otro médico le ayude, ¿no? Hablando de cuestiones de esas, me vino ahorita el ejemplo de un programa que vi hace unos días atrás, ¿no? Necesita de otro médico que le ayude, ¿ya? Así de sencillo, ¿ve? Así de sencillo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es muy difícil. Una persona formada, con criterio formado, ¿ve? Necesita a otra persona. El sacerdote puede confesar como le ocurrió al Santo Padre Pío en Pietrelcina. Él confesó alrededor de 500,000 personas en su vida, ¿no? Pero él necesita que alguien le confiese a él. Él necesita otro sacerdote, por más sacerdote que sea. No puede confesarse a sí mismo, ¿no? Siempre necesitamos la ayuda de otro. Tratemos de evitar y olvidarnos de eso que yo solito puedo salir de los problemas y dificultades. Mucho cuidado. Eso solo es un pensamiento de autoengaño. Puede ser que sintamos vergüenza, puede ser que sintamos timidez. No, tranquilos, tranquilos. No va a pasar nada de eso, ¿no? No va a pasar nada de eso, ¿ve? Los estudiantes que me conocen ya de hace muchos años, los exalumnos, sobre todo con este tema que es delicado, por supuesto, mencionarlo. Todos los temas son delicados, ¿no? Pero para que entiendan con claridad, la homosexualidad, por ejemplo, cuando se acercaban a conversar conmigo al principio, tenían cierta, no sé, les daba, o sea, como que si al decirme algo yo les voy a caer encima y les voy a decir, no sé,
qué pensaban, ¿no? Pero mucho cuidado. Eh, no hacemos la distinción muy clara, ¿no? Sí. El mentir, el que miente es mentiroso y eso es un pecado, por supuesto. Pero la persona cuando conversa con alguien, o mucho mejor si se va a confesar con el sacerdote no está, por supuesto que alguno puede tener alguna experiencia negativa, pero no son todos así, no las personas. Pero el sacerdote está para escuchar, aconsejar y perdonar, ¿no? Porque es Cristo el que perdona. El acompañante está ahí en su papel para acompañar, no para juzgar, ¿no? El hecho de decir, por ejemplo, como, porque dice la Biblia, y lo dice la Santa Madre Iglesia, y nada más, ¿no? Quien practica la homosexualidad, ¿no? El que practica comete un pecado. Así de sencillo, o sea, no hay opciones ante eso. ¿Ve? No hay opciones. ¿Ve? Pero una persona que practica esto y quiere acercarse a conversar conmigo, con alguien, ¿no? Pues pueden conversar, ¿no? Y el consejo que se le dará en definitiva al final, obviamente, que, que si está consciente y acepta que eso es un pecado, ¿no? Pues, ¿y cómo debe salir de eso? Pues tendrá que elegir y pedirle la gracia a Dios de vivir en castidad. ¿Ve? No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Fíjense, perdonen que haga este ejemplo. Los casados renunciamos a todas las mujeres menos a una, ¿no? Por hablar, estoy hablando yo. Si hablaría una mujer, pues tendría que decir al revés, ¿no? Pero en este caso, hablando de mí mismo, los casados renunciamos a todas las mujeres menos a una. El sacerdote o el religioso, hablando de hombres, porque siguiendo la línea, renuncia a todas las mujeres, a todas. ¿Ve? Entonces, y eso no es que dice, sí, yo ya me casé, listo, renuncio. No, no, es una gracia que Dios le da a la persona, es un esfuerzo que hace la persona y para amar de manera particular solo a alguien, ¿no? De manera específica como pareja. Entonces, es el esfuerzo que todos hacemos, ¿ve? No crean que es así nomás. Bueno, Franco, la imagen de la comida que nos dice que las personas pecan y después se confiesan pensando que van a ir al cielo, ¿no? Sí, claro, ese es un juego, ¿no? Ese es un juego. Otra cosa, Franco, muy distinta es para todos el hecho de que no queramos confesarnos. No, no, no. El confesionario es como la lavadora, ¿no? Meter la ropa sucia ahí y se pone el detergente y termina la acción la lavadora, ¿no? A veces incluso hay cierta ropa que antes de meterla a la lavadora hay que restregarle, porque es que, pero está realmente, como se utiliza la palabra, percudida, ¿no? O sea, está pero sucísima, híjole, y hay que restregarla, pero, y se demora. Algunas hay que meterlas en cloro, hay que usar otras cosas, porque realmente está recontra sucia, ¿no? Y hay casos en los que esa ropa ya no vale. Híjole, ¿qué se hace? Bueno, lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 18, ¿no? Cuando Dios dice, bueno, yo soy el alfarero, y si el cacharro se rompió, utilizando palabras de una canción, pues hago otro, ¿no? Pero para eso está ahí el confesionario, ¿ve? ¿Sí? Yo voy porque necesito sentirme en paz, liberarme del peso que tengo. No porque peco, me confieso y empato. No, no funciona así la cosa. Eso es autoengaño y eso es malicia, ¿no? Y eso es peor. Pero hay que confesarse, ¿no? Para eso está puesta la institución. Si no, no hay cómo acercarse a la comunión. Así de sencillo. Si usted está con un pecado mortal, no puede ni hacer confesión sacramental ni confesión espiritual. No se puede. No se puede. ¿No? No se puede. ¿Ve? Hay una excepcionalidad, ¿no? Dice, sí, es que solo fue algo y yo inmediatamente mañana ya voy, entonces hace la confesión espiritual. Pero eso es una excepcionalidad, ¿no? Los divorciados vueltos a casar, por ejemplo, no pueden que se han casado antes cada uno o alguno de ellos por la iglesia, ¿no? Y solo se separaron por alguna situación, pero se llama divorciados vueltos a casar, pues porque se divorciaron civilmente. Pero ante la iglesia siguen casados mientras la muerte no los separa. Entonces se buscan otra pareja y se vuelven a casar y lastimosamente es algo que no se le puede perdonar a la ni a otra aunque lo confiesen,
¿Por qué? Porque el propósito de enmienda sería dejar a la otra persona o que realmente se comprometan a vivir como hermanitos, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, eso es bien difícil, ¿ven? Entonces, las cosas están ahí, ¿no? Son claras. Bueno, ahora ya voy aquí que alguien me dice, Martín Rosero, dice, yo, profe, a ver, ¿quieres hablar, por favor? Y ya vamos a ir luego con los que están aquí, que levantaron la mano. Ya voy a ver quiénes levantaron la mano. A No, ver, cero. ah, bueno, a ver, entonces, solo podemos hablar de una imagen, No, ¿cierto? no, no, no. ¿Qué les llama la atención? Ya, por eso, a ver, entonces, por ejemplo, no sé, en la imagen en la que están ahí las dos ovejitas que dice, pues yo no pienso votar a ninguno, pues que sepas que luego no te puedes quejar. Pues, o sea, bueno, por ejemplo, ahí a lo que se refiere a la ovejita que dice que pues sepa que luego no se puede quejar de decir, ay, miren el presidente que nos tocó y nada, nada, y no hace esto, y nos prometió que iba a hacer tal y tal, y no lo cumplió. Pues bueno, se refiere a eso, pero como podemos ver en los carteles, todos los que están, no hay una sola, no hay un solo cordero ahí en los carteles, todos son lobos, los candidatos para la presidencia, ¿verdad? O, bueno, el alcalde, la alcaldía, yo qué sé. Pero pues aquí viene también un problema que es, pues, por ejemplo, cuando dicen que los que dejamos el voto en blanco, votamos nulos, somos ciudadanos o son ciudadanos irresponsables porque tienen que ver por el futuro del país y también tienen que votar y no sé cuánta cosa más, pues, al fin y al cabo los que no están votando por alguien es porque saben que con cualquiera de los dos presidentes o cualquiera de los candidatos para presidente, la historia va a volverse a repetir, por así llamarlo, y al fin y al cabo lo que va a llegar es al mismo punto, votes por el que sea. Entonces, básicamente sería estar votando por el que menos daño le haga al país. No sé si me hago entender. Ujú. Entonces, pues, pues tampoco vería así como un problema o una falta de consideración hacia el país, se podría decir, el no votar por alguien, porque también obviamente por eso está entre las opciones, ¿verdad? Porque se tiene ese derecho, pero otra cosa ahí también fuera que, por ejemplo, la ovejita que dice que no piensa votar por ninguno es que ni siquiera leyó las propuestas y no está enterado de nada de lo que está pasando en el país y en realidad no le importa, entonces, bueno, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero suponiendo que o sea, es que ahí podemos ver que todos los candidatos son lobos, entonces a la ovejita en realidad le daría totalmente igual por quién votaría. Técnicamente sería quién es el lobo más bueno y votar por el lobo más bueno, no sé si me da a entender. Entonces, pues eso. El lobo de Zootopía, ¿no? Puede ser. Sí, luego solo un breve comentario y luego Génesis, ¿ya? Que está levantada, ya abrí los otros para poder ver todos. Sí, de todos modos, sí hemos conversado sobre este punto, pero claro, también hay un hecho, ¿no? Hay un hecho. Híjole, ¿entre qué lobo elijo? Porque cualquiera que elija, pues, corderito va a ser devorado por el lobo, ¿no? En este caso así de esa imagen, ¿ve? Pero me vino un ejemplo, solo para poner más fuego ahí, digo, más leña al fuego, pero viene un ejemplo de San, ya, San Juan de Dios, cuando él estaba pidiendo ayuda, limosna para su casa de huérfanos y todo lo que tenía, ¿no? Él llegó al pueblo en el que estaba, creo que alguna vez comenté este ejemplo de la vida real, ¿no? Y golpeó la puerta en la casa de la persona de mucho más dinero y más pudiente de todo el pueblo, ¿no? Y le abrió esta persona que era atea, o por lo menos no aceptaba a Dios, y, y San Juan de Dios extendió su mano y esta persona le escupió en la cara, ¿no? Y San Juan de Dios le dijo, bueno, está bien, eso para mí. ¿Y para mis pobres qué? ¿No? Esta persona que le escupió en la cara a San Juan de Dios se transformó a tal punto que fue prácticamente, entre comillas, pero para que me entiendan hasta dónde se transformó, cofundador de la casita de pobres de San Juan de Dios, ¿no? Se transformó completamente, ¿no?
Pero bueno, esto en este caso muy particular, es un caso muy particular. Pero bueno, Génesis. Génesis, estás con el micrófono apagado. Ajá. Si Ah, estabas ya, hablando. profe. A ver, yo también voy a escoger la imagen de las dos ovejas. Em, y bueno, lo que yo quiero decir es que votar es un deber que todas las personas tienen, pero para algunos es una opción y se lo toman a la ligera. Tal vez porque su partido político no les gusta, el partido político que está ahí no les gusta o y ellos son los que primero se andan quejando porque ellos desde un principio no marcaron la diferencia para un bien común. Bien. Ok, gracias. A veces también la toma de decisiones implica el estar bien informado, ¿no? A veces uno va a hacer algo porque leyó un meme, porque le dijeron, es que mi vecina, mi amigo me dijo que, no, vecinita, le duele la cabeza, tómese esta pastilla. A mí hace años el doctor me dijo que me hacía bien, ¿no? Entonces, a veces la falta de información, la falta de conocimiento, la falta de hablar con quien se debía hablar, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a leer algo de él. Ya le voy a dar, veo a alguien que, los que ya participaron y levantaron la manito, por favor, bajen la manito, ¿ya? Para que los que están levantando, o sea, voy a leer uno acá y luego una manito, uno acá y una manito, ¿ya? Después de leer esto, José Cova, ¿de acuerdo? Dice, Thais, el ser obediente nos prepara para encontrarnos con Dios. Al no serlo, no podemos ser felices, vivimos afligidos y con temor. Y algunas personas también se aprovechan del perdón que nos otorgan al confesarnos. Bueno, ¿sí? Sí, a veces puede ser eso, ¿no? Esta partecita, no solo del sacerdote, uno se confiesa, es decir, obviamente el único que da absolución es el sacerdote, pero cuando alguien le dice algo, mira, disculpe, yo hice esto, esta es una confesión, ¿no? Sí, y a veces esa otra persona puede sentir que estamos como débiles, que tiene la debilidad nuestra en nuestras manos y sabe que somos frágiles y evidentemente se puede aprovechar, ¿no? Por eso, y con esto, para que José intervenga, gracias José. Ya. Eh, Cuando uno tiene una convivencia más cercana, esto lo experimenté mucho, de los dos lados lo he experimentado, tanto los 10 años que estuve en la vida religiosa como en la familia y sobre todo ahora, ustedes lo habrán experimentado en este proceso de confinamiento, unos momentos más que otros. Vamos descubriendo las debilidades y fragilidades del otro, mucho más, ¿no? Y el otro está en nuestras manos. Y a veces hay palabras que decimos que sabemos que no tenemos que decirlas, ¿no? Y las decimos. Y, y eso causa problemas y dificultades, ¿no? Y a veces es por molestar. Entre hermanos, bueno, siempre eso de ser hermanos y que el uno se peleó con el otro, bueno, es justo por el roce que hay de la convivencia, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es ir aprendiendo más bien a seguir las inspiraciones, como, como nos diría alguien, Padre Astolfo Moreno, él escuchaba estos, aprender a seguir las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿no? Del angelito de la guarda o de la conciencia, como si quieren llamarle, pero dice, no, no digas eso, cállate esa palabra, no, porque hacen mal, ¿no? Bueno, José Cova. Ya, a mí las dos imágenes, o sea, fueron dos las imágenes que me llamaron la atención. La primera fue la del mal menor y luego la de Pinocho. La del mal menor, ni bien vi, lo primero que pensé fue en una situación hipotética de que llegaran a un hospital una víctima de un ladrón y el ladrón. Los dos están en situaciones muy malas y los dos necesitan ser atendidos y solo hay un quirófano. Y la gente por lo general llega a pensar de que el mal menor es salvarle a la víctima y que al ladrón, que sería un ejemplo bastante fuerte de lo que podría pasar. Y de ahí en la segunda imagen, la de Pinocho, lo que más me sorprende es que como Pinocho le crecía la nariz cuando decía mentiras, en este caso le crece la nariz pero para salvar a alguien,
que no es a él, al menos en ese momento no es a él, tal vez está salvando a otra persona con una mentira que él dijo. Por lo general, los casos en los que uno miente para hacer que una persona salga bien, digamos, eh, que te llama un amigo a decirte que si es que le llama a la mamá, dices que está en tu casa, y tú dices, sí, sí está en mi casa, pero luego de eso, en realidad no está, le estás salvando, pero es una mentira. Bueno, me recordaste una escena de un programita, ¿no? Tal vez han visto justo el último ejemplo que pusiste de Stuart Little, ¿no? Cuando están en serios problemas, que no saben qué pasó, dónde se fue Stuart, y el hermano que le ponen ahí en la situación como hermano, ¿no? Que Stuart es adoptado, le dice a su amiguito, dile que están ensayando para una obra, ¿no? Y entonces empiezan. Pero en definitiva, ningún mal produce un bien, ningún mal produce un bien, ¿no? En realidad, se desapareció y estuvo a punto de que le suceda algo, ¿no? Tengan mucho cuidado eso de creer que una mentira le va a salvar a alguien. Hay algo que yo no me atrevo a enseñarles a ustedes todavía. Si me encuentran cuando ya estén graduados, o tal vez en tercero de bachillerato, tal vez enseñarles, ¿no? Porque sí es importante estar un poquito más grandecito, con una mayor formación, pero es algo que se llama restricción mental, ¿no? Que no es una mentira. Pero espero algún otro momento que nos encontremos en la vida y poder hablar de eso, ¿sí? Ahora no, pero una mentira no ayuda, ¿no? Y lo otro, la escena de Pinocho, pues sí es un momento de mentira, es el momento él decide irse con Stromboli en el circo, ¿no? De títeres, y están ahí y todo eso, y él dice, bueno, gracias, ahora sí me voy a mi casa. Y Stromboli coge y dice, a tu casa, claro, cómo no, Plav, y lo mete en la jaula, ¿no? Es la escena. Y luego empiezan a pedir ayuda, Pepito Grillo está ahí, y se mete dentro del candado y la escena, una de las escenas que me hace acordar cuando dice, le falta aceite, es un eco, ¿no? Y trata de abrir, no puede abrir el candado. Así que empiezan a pedir ayuda y aparece el hada azul, ¿no? Y entonces Pepito Grillo le dice, dile la verdad. Dice, sí, 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 estoy encerrado porque, híjole, y se inventa el cuento, no me acuerdo, ¿no? Que un monstruo y que no sé qué y no sé cuánto, claro. Y cada vez que va diciendo algo, le va creciendo la nariz un poco y el hada azul le dice, ¿me estás diciendo la verdad? Y Pinocho le dice, sí, y le sigue creciendo, ¿no? Y sigue tratando de mantenerse en su mentira hasta que salen esos ahí, los pajaritos, y hasta se van volando, ¿no? Y se van, y se seca incluso hasta las hojas de tanta mentira que decía. Entonces Pinocho se arrepiente de todo eso, y bueno, ahí pues luego el hada le ayuda y le dice, no me vuelvas a mentir, ¿no? Entonces, en realidad, tengan en cuenta esto, por favor, ¿no? Hay algo, otra cosa que se llama restricción mental, que no me atrevo a hacer comentarios y hablar sobre eso, y si alguien sabe, dejémoslo por ahora en paz, ¿ya? Sí, porque sí hay que tener un poquito más de criterio formado, porque si no, esto a veces hasta puede causar problemas. Voy abajo acá a comentar, gracias, José, gracias. Diana, Diana Paola, dice, perdón, voy a escribir aquí, si no. Dice, me llamó la atención la foto de la persona viendo la televisión, porque está siendo obediente a lo que escucha, pero lo que escucha es una mentira y puede llegar a ser contradictorio, ¿no? Híjole, esa es la que a mí más también me suele llamar la atención de las que puse y por eso la puse, ¿no? Sí. Fíjense, yo les he dicho, ¿no? Una de las cosas que, perdonen que hable de acá, pero mi casa, pero una de las cosas que nosotros no hacemos aquí es no vemos televisión, no escuchamos radio, no leemos prensa. Si hay alguna noticia, alguna cuestión que nosotros comunicamos a nuestros hijos o conversamos o ellos ven, se filtra bien y nos vamos a las fuentes y nos informamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó esto del confinamiento, a mi hija le pusieron una tarea que, bueno, luego le hicimos un comentario al profesor, creo, mi esposa mandó ese comentario, algo de que detenga esa tarea, ¿no? La tarea era tuvimos que encender la tele, ver todos los días la televisión en las noticias y ver cuáles son las estadísticas de los contagiados, de los que están en la clínica, de los que han muerto, de los que han salido durante 2 semanas, ¿no?
Y mi hija, la mayor, se va a graduar este año, empezó a estresarse, ¿no? Y es obvio, es uno de los motivos por los que nosotros no vemos televisión, ¿no? Con el concepto de saber desde que yo lo aprendí cuando estuve en la compañía de Jesús empezando recién en el noviciado. Mi padrecito me hablaba de la caja boba y empecé a entender este concepto clarísimo, ¿no? Entonces uno no cree todo lo que dice la televisión, ¿no? Uno cree todo lo que le ponen en el internet, uno cree todo lo que le dicen los memes, lo que aparece, y no se va a las fuentes, ¿no? Y es importante ir a las fuentes, porque incluso hay gente que, por ejemplo, hablando de las cosas actuales, que es médico y todo eso, empiezan a hablar. Yo me acuerdo, fíjense, cuando se hablaba de esto, del dióxido de cloro, ¿no? Yo tomo dióxido de cloro. Bueno, ahorita no lo estoy tomando, pero porque no veo la necesidad. Pero yo tomo dióxido de cloro hace rato. Y entonces cuando decían que el dióxido de cloro mata, yo decía, ¿no? Cuando le escuché, me acuerdo clarito, y puedo decirlo porque es público, a Tania Tinoco haciendo la pregunta en Ecuavisa. Y le hace una pregunta al médico, que yo digo, este médico pobre de haber dicho, ¿qué me está preguntando, por Dios? Pero le respondió, ¿no? Obviamente con la verdad. Y le dice, doctor, ¿usted me puede decir de esto que ahora se está hablando mucho? El hipoclorito de sodio, ¿no? Hace daño a la gente si lo consume. Yo me imagino que el doctor se habrá reído interiormente, ¿no? El médico se habrá reído interiormente, decir, ¿qué me está preguntando esta periodista, por Dios? ¿No? Por supuesto, le dice, el hipoclorito de sodio cuando se consume produce daños en la persona. Dice, listo, solo eso queríamos, muchas gracias, con esto cerramos el noticiero. Y la gente dice, uy, sí, sí, eso del dióxido de cloro hace daño. Entonces uno dice, pero no escucharon que lo que le preguntó fue si el hipoclorito de sodio hace daño. El hipoclorito de sodio es el cloro con el que se limpia el piso, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no, o sea, y claro, y manipularon durante mucho tiempo esto en la televisión, ¿no? Y se evitó mucho que la gente se previniera ayudándose y curándose con el dióxido de cloro. Gente ahora, hay médicos preparados para eso, muchos, ¿no? La Comusap, que se llama también. Los médicos que salvan muchas vidas desde hace mucho tiempo y ahora también, y les ponen de manera intravenosa el dióxido de cloro y se cura, ¿no? Y prácticamente de esas maneras, ¿ve? Pero cuando no estamos informados, híjole, Diosito Santo, aparece cualquier pregunta, cualquier cosa, y uno dice, Dios mío, ¿qué están diciendo? Bueno, leí algo acá, ¿no? Voy ahora. Camila Alvear. José Cova, por favor, puedes bajar la manito, que ya interveniste. Camila. Ya, no sé si me escuchan ahí bien. Sí, 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 sí. Con Por lo mayor menos yo dificultad. sí. Las tres imágenes que me llamaron más la atención fueron las de Pinocho, las del gato con el perro y las de la personita con el diablo y el ángel arriba. Primero, Ya. para iniciar, quiero empezar con Pinocho, porque si vemos desde el inicio de la película, Gepetto le mandó a la escuela, lo que Pinocho no hizo, y más bien se topó con un zorro y no me acuerdo qué era el otro animal, y le mandó al circo. Y como usted mencionó, em, ese grillo, no me acuerdo cómo se llama, es Pepe. la conciencia. Sí, ya, Pepe Grillo. Es la conciencia. Y la conciencia le dijo a Pinocho en plan de, en la primera escena se ve que le dijo, ve al colegio, algo así. Y después le dijo, no mientas. Lo que hizo Pinocho fue desobedecer a su propia conciencia y, o sea, mentir y decir cosas que no eran. Incluso hasta, como usted dijo, mis papás siempre me han mencionado que el mentiroso cae, algo así. Más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Y, o sea, el Pinocho empezó a inventar cosas que no eran, por ejemplo, que le habían lanzado al fuego y todo eso. Y el hada madrina le preguntó, no sé si era una hada madrina, bueno, la cuestión es que era una hada, le preguntó, pero ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Y el Pinocho sí, y le empezaron como que a crecer la nariz. Por eso cuando éramos niños nos decían siempre que cuando mentíamos se nos iba a crecer la nariz. La segunda escena que me llamó mucho la atención es la del perro y el gato, porque se le ve al perro copiándole al gato. Yo creo que el gato, o sea, sabe y está seguro de lo que hace, por eso puede hacer tranquilamente, pero el perro como no sabe y no está seguro, le tiene que estar viendo al gato a ver qué hace y él también poner. Y en la tercera imagen podemos ver una personita con un ángel y un demonio. Como dije, esa es la conciencia. O sea, muchas veces tu conciencia misma te dice, no hagas esto, o sí, ahí está bien, o no mientas, pero nosotros más le hacemos caso a lo que nos libre. En este caso sería
al demonio. O sea, no sé si me entendieron, pero algo Sí, así sí, es. sí. Ujú. Sí, sí, sí. No, muchas gracias. No te preocupes por eso. Siempre tengamos seguridad cuando decimos algo, ¿no? Sí. Y esto ya más, a veces un consejo, o es un consejo académico, ¿no? Digamos con seguridad lo que vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces, incluso con eso también podemos trabajar y conversar. Voy a leer algo de Stephanie. Gracias, Camila. A mí me llamó la atención la imagen de la comida que dice primero peco y después me confieso, porque es verdad, ya que primero hacemos lo que está mal, pensando que luego con unas cuantas acciones buenas lo podemos arreglar, ¿sí? Sí, eso que acabas de mencionar, Estefan, eso con unas cuantas acciones buenas lo podemos arreglar. Eso a veces es bien complicado, ¿no? Empezando con el ejemplo del paraíso, empezando, siguiendo con lo de la convivencia familiar, ¿no? A veces no queremos decir algo y decimos algo y resulta bien complejo. Miren, desde el punto de vista de la psicología, y esto tengan muchísimo cuidado, si ustedes tienen niños, personitas al lado, chiquitas así, ¿no? De 8 años, menores de 8 años, tengan mucho cuidado con lo que le dicen. A un niño de 3, 4, 5 añitos, usted le dice unas 2, 3 veces, le dice que es un tonto o que es un inútil o lo que sea en este sentido, le va a tomar toda la vida recuperar eso, ¿no? Porque si se lo dice a alguien en quien ese niño estima y espera algo y le dice así, híjole, o otra persona también, pero en menor grado, pero cuando una persona eh, familiar o quien sea le dice así de esa forma, es muy difícil porque nosotros, ustedes, cuando le dicen a alguien los apodos y las cosas a sus compañeros, ustedes van construyendo también personalidad, porque esa otra persona en principio no se cree, pero luego se va creyendo tanto que le dicen, ¿no? Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esas cosas, ¿ve? Mucho, mucho cuidado. Eh, Ariel, a mí me llamó la atención la imagen de Pinocho porque las personas tenemos que ser transparentes y decir la verdad. Uy, esa palabra transparencia, eh, alguna vez alguna persona me dijo, oye, sí, voy a tener que ser, ¿no? Un religioso una vez cuando yo estaba en el mundo de la vida religiosa, específicamente, ¿no? Como jesuita, me dijo alguien, oye, ¿tú le cuentas todo al superior? No, eso ya pasó de moda. Solo hay que contarle lo que interesa. Hay cosas que son muy privadas y personales. Ups. Y yo me acuerdo que era un compañero, ¿no? Dije, híjole, que está desvirtuando a San Ignacio, ¿no? Hay cosas entre la Compañía de Jesús que me acuerdo cuando nos contaba en la historia, ¿no? Cuando fue fundada, hubo unas mujeres que les decían a San Ignacio muy devotas y le exigieron a San Ignacio que hiciera también una Compañía de Jesús para mujeres. San Ignacio le dijo no, pero estas mujeres devotas fueron con el Papa y el Papa dijo, por favor, hágales caso. A los 6 meses aproximadamente, esas mismas mujeres fueron y dijeron al Papa, mire, no permita que haya mujeres jesuitas. No, 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 eso no se puede. ¿No? Era por el modo, ¿ve? Había varias cosas, como por ejemplo esta. Cuando yo estaba ahí, si me enviaba una carta el superior, perdón, si me enviaban una carta y pues el superior podía leerla, no pasa nada, por más privada que sea. Y si él quería, me la daba, y si no quería, no me la daba. O me contaba que había pasado en la carta, ¿ya? Entonces, iban cosas así, ¿no? En el noviciado. Y eso era también en otras instancias. Pero era la parte, ¿no? La transparencia. Es bien compleja, ¿no? Pero bueno. Eh, Ismael Terán. Profe, a mí me llamó la atención la imagen de primero peco y después me confieso, ya que es algo a lo que los seres humanos estamos acostumbrados. Por ejemplo, eh, nos quejamos, nos quejamos que tenemos sobrepeso, pero seguimos comiendo. Es decir, nos encontramos en una zona de confort en la que no preferimos salir, ¿ya? Bueno, hay situaciones, ¿sí? Hay situaciones en estas que pueden ser, una de ellas puede ser la ansiedad, ¿no? Puede ser la ansiedad. Otra a veces que no distinguimos en realidad si tenemos sed o tenemos hambre. Las personas que empiezan a tener sobrepeso creen que tienen hambre, pero en realidad el cuerpo está pidiéndoles líquidos, ¿no? Y es sed. Y cuando no hay esa distinción y como no consume líquidos, entonces el cuerpo le pide aparentemente más comida y no se sacia. Es porque tiene sed, no lo otro, ¿no? Pero en realidad, como os decía, es bien difícil que
cuando estamos enfrascados en algo, salgamos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Una fuerza de voluntad tremenda. Necesitamos fuerza de voluntad, por supuesto que sí, cuando nos están ayudando, pero necesitamos ayuda, ¿no? José Tobar. Otra imagen que me atrae es el de la persona viendo la tele y con paraguas, ¿no? Esa imagen del significado de que las personas a veces se creen las cosas que dicen y aunque sea muy obvio que las mentiras les creen de todas formas, ¿no? Sí, sí, eso suele pasar, ¿no? Como ya hicimos algunos comentarios al respecto. Nos creemos lo que nos dicen, ¿no? Nos creemos. Y no nos damos cuenta de la realidad, a pesar de que esté enfrente de nosotros, a pesar de que esté enfrente de nosotros, ¿no? Sí, simplemente no la creemos porque es que tantas veces se repite una mentira que se vuelve como que si fuera una verdad, ¿no? Son cosas de esas que realmente llaman mucho la atención. Daniela. Ah, no. Bueno, ese es otro comentario. No, tranquila. Martín Landazuri. Híjole. Bueno. Era de que ahora me hacen leer. Ya vamos a cortar un poco antes, pero bueno, no importa. Martín Landazuri. La imagen que me llamó la atención fue la que menciona, primero peco y después me confieso, dado que en un principio parece que cada pecado individual es diminuto, pero si juntamos y a todos, se convierten en una carga inmensa, difícil de manejar. Sí, eso es algo, ¿no? Aquí se puede, por ejemplo, menciona esto de que estamos en estado de gracia, ¿no? Comunión con Dios y eso, pero se cometen a veces pecaditos chiquitos, entre comillas, ¿no? Que son de nuestra fragilidad. No es porque queremos, no es porque tenemos la intención de pecar, no, yo tengo la intención de hacer, sino que salen de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Pero si eso se mantiene y se vuelve continuo y continuo y siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo, como por ejemplo llegar atrasado o cosas por el estilo, que puede ser de nuestra fragilidad, eh, eso de a poquito, como dice, se vuelve un muro, ¿no? Y eso ya se convierte incluso en un vicio, y eso ya es mucho más dañino, y eso ya es un pecado grave. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y curar eso en sano, cuanto antes. Ahora sí, dice Daniela, en las noticias no sabemos discernir lo que nos dicen, no sabemos diferenciar entre lo que realmente ocurre y lo que no es cierto. Nos dejamos llevar por lo primero que nos dicen, por lo que vemos, pero no analizamos y tomamos conciencia. Bueno, ya que mencionaste esto, Daniela, voy a coger un ejemplo. Tengo amigos por muchos lugares y conversaba con un médico del Hospital Pablo Arturo Suárez, ¿no? Me contó la situación, no voy a hacer mención ahora de algo en específico de ahí, primero porque si menciono unas palabras, pues les pueden cortar el canal. Pero le pregunté, oye, ¿qué es? O sea, él mismo me habló, es que ya le pregunté, ¿no? Y le dije algunas cosas. Y él me decía, mira, este es un hospital COVID, ¿no? Aquí viene toda la gente y eso. Me contaba que hay pisos vacíos, lugares vacíos y muchos lugares. Y él me entendió a lo que me refería cuando hablaba con él y me dice, mira, por ejemplo, el Andrade de Marín y el Hospital del Sur están llenos, como se dice en las noticias, es porque esos no son hospitales COVID, la gente no debería ir allá. Por eso es que, por ejemplo, han quitado las cafeterías y les están atendiendo ahí, entonces las noticias sacan que eso está lleno, que no hay lugares donde, que no sé qué. Claro, eso está lleno porque a esos pacientes no los llevan, por general, no los llevan a los otros pisos, porque el hospital no es COVID. Ese hospital está hecho para atender a las otras personas, que está ese hospital como siempre, toda la vida. Los hospitales públicos han estado llenos, y no solo hospitales públicos, clínicas igual, ¿no? Están llenas, a veces están saturadas por algún motivo, sobre todo domingos a lunes, fines de semana, ¿no? Que suelen pasar cosas, pero bueno. Entonces me decías que no son hospitales, deberían mandarlos acá, pero no los remiten, no los mandan, ¿no? Que aquí están pisos vacíos, como decía, y eso. Entonces la gente ve las noticias y ve otra cosa distinta, ¿no? Lo que le quieren contar y lo que se ve. Pero en realidad no es tan así la cuestión, ¿no? Entonces lo entendía, le decía, listo, listo. Pero por ejemplo, eso mucha gente no sabe, ¿no? Yo no creo solo lo que puede ver. Eso como comentario de lo que dijo Daniel. No voy a hacer otro comentario más porque, bueno, muy bien. Tranquilo, Franco, recién acabé de leer algo que me dijiste. Daniela, otro comentario más. La culpa realmente no es de quienes esparcen información falsa, es de quienes la distribuyen sin saber si es verdadero o no. Por ello debemos verificar, ¿no? Miren, hemos tenido en el colegio compañeros que han sido o son periodistas todavía, ¿ya?
Y ante las preguntas que nosotros les hacíamos, me acuerdo hace muchos años atrás ya, en unas capacitaciones que nosotros mismos recibíamos, autocapacitación entre comillas, ¿no? Buscábamos al experto en el colegio y nos daba la capacitación. Y le preguntamos, oigan, ¿ustedes por qué no dicen la verdad, ¿no? En los noticieros, o por qué no se escribe la verdad en los periódicos, o no se hace en la radio? Dice, la respuesta fue muy sencilla, ¿no? Dice es que nosotros necesitamos también llevar el pan a la casa. ¿Eh? Así de simple, ¿no? Y eso con los médicos y eso. Bueno. José Morillo, lo que a mí me llamó la atención la imagen del hombre con paraguas, ya que en la televisión aparece que va a haber una tormenta, pero en realidad, ¿no? Está soleado y él no está porque, y él no lo nota porque no puede ver para arriba, se guía por lo que dice la televisión, ¿sí? Sí, cosas de esas. José Morillo, muy bien, voy a ir anotando. José Morillo. Sí les estoy anotando a todos, sino que ahorita casi me pasa. Fabián, a mí me llamó la atención la imagen de la izquierda en blanco y negro. Prácticamente se están engañando a sí mismo teniendo un paraguas en pleno sol, ¿no? Bueno, respecto del abrigo, ¿no? Porque sí, hay gente que sí, bueno, sí usa paraguas con mucho sol por cuestión dermatológica o eso. Briana dice, uy, está bien, bueno. Briana. Ay, dice, me llamó la atención fue la de la persona que está con paraguas porque está viendo la televisión, pero está haciendo sol, ¿no? Sí, híjole, ya se me saltó. Perdón. Me salté. Mil disculpas. Espérense un ratito, discúlpame, Briana, ya aquí está. Con paraguas porque está viendo la televisión, pero está haciendo sol. Bueno, yo creo que muchas personas creen lo que ven en la televisión o lo que ven en el internet, pero esto no siempre tiene la razón, el estar embelesados en la tecnología, ¿no? Sí, sí, son cosas de esas, ve. A veces se sacaba, hubo un programa de radio que le hicieron aquí, como símil, creo que Kevin hablaba de eso algún momento, como paralelo, perdón, y ejemplo igual que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Que hablaban sobre los platillos voladores, un programa en radio y televisión, en radio. Híjole, fue tremendo, ¿no? La gente se creyó que era cierto, pero bueno. Daniela, con respecto al señor con el paraguas en la televisión, en las noticias específicamente, no sabemos diferenciar entre lo que realmente ocurre y lo que no es. Cierto, nos dejamos llevar por lo primero que nos dicen, por lo que vemos, pero no analizamos y no tomamos conciencia. Y la culpa realmente no es de quienes esparcen información falsa, es de quienes la distribuyen sin saber si... bueno, eso yo también. Listo. Ya. Listo. Martina. A mí la imagen que más me llamó la atención, un momentito si no te escribo aquí, es sobre el de la comida. Dice primero peco y después me confieso, que ya mencionó. Esto me llamó porque nosotros los seres humanos siempre tratamos de ser mejores, pero siempre hay una voz en nuestro interior que nos lleva a otra cosa, ¿sí? Que nos lleva a hacer otras cosas distintas, ¿no? Varias veces, aunque pecamos varias veces, Dios cada vez nos perdona y siempre nos seguirá perdonando, pero nosotros abusamos de eso. Mucho cuidado con abusar de la misericordia de Dios, ¿no? A veces puede llegar el momento en que no sepamos que alcanzamos a confesarnos o a reconocer nuestra culpa y bueno, ahí sí ya la situación sería catastrófica, ¿no? Sí. Nosotros elegimos el infierno, literalmente, ¿no? No es que Dios nos envía a Él. Él respeta nuestras elecciones, lo que nosotros queremos. Génesis, finalmente, no creo que me faltan dos más. Me pareció importante la imagen del gato y el perro porque el perro no está siendo honesto, porque por culpa del perro el gato puede salir afectado, ya que al copiar obtiene las mismas respuestas y les pueden castigar a los dos sabiendo que el perro fue deshonesto y decidió irse por el mal camino. Me acordé de unos exámenes de grado hace años cuando me tocó a mí. Justo fue un terremoto por cuestión del reventador y nos cambiaron de aulas y buscando, ¿no? Yo estaba en el San Fernando de Quito y es un edificio histórico, así que ya se imaginan cómo estaba. Entonces, me acuerdo, estábamos haciendo evaluación de química y estábamos en una sala, no me acuerdo que era en el laboratorio de química o de física, no me acuerdo. El asunto es que estábamos haciendo filas de 4, no alcanzaba más y a lo largo, así extendidos.
Y yo estaba como tercero en la fila. Y me acuerdo que el profesor de química le dice al segundo de la fila, no copie. Y el que estaba primero levanta las manos y dice, no, profe, yo no fui. Y resulta que el que estaba primero a él no se estaba refiriendo, sino al de atrás, que estaba efectivamente copiando. Y el de adelante también le quitaron la prueba y le levantaron el grado, como se dice, ¿no? Porque tenía escrito en sus manos, ¿no? Entonces, estas cosas pasan también. Bueno, vamos terminando ya para Doménica Yepes. La imagen que me... Ay, perdón, voy a escribir aquí. Doménica Yepes. Bueno, la imagen que me llamó la atención es la del gato y el perro, ya que a mi parecer no tener una responsabilidad de estudiar antes de un examen, en este caso, te encamina al lado del mal. En cambio, tener una responsabilidad te puede hacer tener más confianza y a uno le tengas respuesta de algo, no vas a desconfiar de ti y vas a estar bien encaminado, ¿no? De esto solo un comentario muy breve. Yo les suelo decir a los estudiantes cuando van a examen trimestral dos cosas, aunque a veces suena medio raro lo que les voy a decir, ¿no? La primera, tranquilo, menos de cero nadie va a sacar. Entonces dice, pero eso le saca simplemente del lugar en el que está enfrascado, ¿no? Déjese de estar así tan pensativo en la nota y eso, concéntrese en otra cosa. Y dos, esto de la responsabilidad es muy cierta, ¿no? El padre Juan Espinosa Polit, que en paz descanse, ya falleció, quien fue mi profesor en el noviciado, en los jesuitas, profesor de historia, de gramática, de cosas, ¿no? Gramática latina, ¿no? También. Él decía que el momento de exámenes trimestrales o de exámenes de la universidad no son momentos para estudiar, sino para ir al cine y descansar, ¿no? Y en principio uno no puede entender, pero con el tiempo, el proceso, cuando uno ya ha estudiado todo el tiempo, todo el año, todo el semestre, ¿qué va a hacer en ese momento? Es mejor descansar para estar más fresco, ¿no? Bueno, Camila, espérate, Camila, que ya leía, bueno. Vamos a ir terminando. Yo creí que iba a ser menos extenso, pero bueno. La imagen del televisor es un ejemplo del engaño, ya que hace el sol, pero él se guía por lo que dicen los demás. Bueno, ya que puedo observar que en la pantalla está una imagen de una tormenta. Stephanie, la imagen que a mí mucho más me puso a pensar fue la de la marcha, la mancha en blanco, porque siempre las personas lo vemos de varias formas. Uno puede decir que es un pájaro, otro puede decir que es un Batman, etc. Sí, bueno, sí, la mancha en blanco es más bien un ave, ¿no? Que significaba como el Espíritu Santo. Bueno, pero uno puede decir cualquier cosa, eso es cierto. Lo vemos de varias formas, uno puede decir que es un pájaro, otro puede decir que es un Batman y así, cosas por el estilo, ¿no? Como puede ser la personalidad de una persona. Y finalmente, ahora sí, Stephanie, te escribí por aquí, bueno. Voy a escribir otra vez. Y finalmente, Jordan, a mí me llamó la atención de la imagen de Pinocho porque híjole, ¿qué pasa? Porque algunas personas mienten, pero sabemos que mentir trae consecuencias muy grandes, ¿no? Bueno, Jordan Granda. Bien, ustedes han colocado un montón de ejemplos, les he leído un montón de cosas que han colocado, así que vamos a terminar rápido con esta parte que viene, solo por la parte ignaciana del fundamento. Muy bien. Por favor, le pido a alguno de ustedes que me ayude a leer la partecita de arriba nada más, solo ya para cerrar estas 3 diapositivas, que es de leer una cosita chiquita. ¿Alguien me quiere ayudar de los que no haya participado, por favor? Yo. ¿Quién dijo yo? Ana Victoria Moreno. Ana Victoria, por favor. Ya. Dice, el segundo medio es que seáis prontos a buscar siempre razones para defender lo que el superior ordena o a lo que se incline y no para improbarlo, a lo cual ayudará el tener amor a lo que la obediencia ordena, de donde también nacerá el obedecer con alegría y sin molestia alguna, porque como dice San León, no se sirve con forjada servidumbre cuando se ama y quiere lo que se manda. Ya, San Ignacio está hablando de la obediencia, digamos que en la que no se puede, aparentemente dijéramos que no hay dificultad, pero dice hay que obedecer con alegría, ¿no? Por ejemplo, Jesús nos dice, ¿quién es mi amigo? El que hace lo que le digo. El que guarda los mandamientos, ese es mi amigo, ¿no? A veces cantamos mi amigo Jesús, no sé qué cosas, pero se refiere a eso, ¿no?
Y va por ahí, obedecer con alegría, ¿no? Obedecer con alegría. A veces nos cuesta. Por ejemplo, como adolescente, ayer ponían el meme de algo y mi hija me preguntaba algo al respecto, ¿no? Mi hija mayor. Pero alguien decía, profe, yo le voy a pedir, eso me decían, ¿no? Los estudiantes de bachillerato, segundo, tercero, sobre todo. Yo le voy a pedir permiso a mi papá para que me mande, o a mi mamá para que me mande a una fiesta, pero a veces me dice que no, entonces eso me molesta. Le digo, pero ¿cómo te va a molestar? Entiendo que no te agrade, sí, pero molestarte ya. Si es que usted le va a pedir permiso para algo a su papá o a su mamá o con la persona con quien vive, pues tiene que estar, tiene que atenerse a que le van a decir que no. ¿Ve? Y ahí dice San Ignacio, obedezca con alegría. Pues no es tan fácil, por supuesto, pero si no, ¿para qué le pide permiso? ¿No? Como decía ayer la que miraba en ese comentario. ¿No? Entonces, mejor infórmele, dígale, ya estoy acá en la fiesta y no te pedí permiso, solo te informo para que sepas. Híjole, claro, obviamente eso es terrible, pero entonces, ¿para qué pide permiso? Pues, si lo único que quiere es que le digan sí. No, uno tiene que estar atento también, ¿no? ¿Ven? Bueno, ahí está la alegría, ¿no? Esa de la imagencita de esa del lado izquierdo, ¿no? La alegría en ese de la película que se traduce acá de intensamente. Y acordarse que también está de la mano como la tristeza, ¿no? Es decir, los sentimientos no es que solo todo el tiempo uno está así, ¿no? Acordarnos de la oración inicial de Jesús lloró, ¿no? Bueno, vamos terminando. ¿Alguien que me ayude? Otra persona que no haya participado con la lectura de esa parte, por favor. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? David Torres. David. Y para confirmar tal modo de obediencia, vemos que concurría algunas veces con milagro de Dios nuestro Señor, como en Mauro, discípulo de San Benito, que entrando en el agua por mandato de su superior, no se hundía en ella, y en el otro, que mandado traer la leona, la tomó y la trajo al superior suyo, y otros semejantes que sabéis. Así que quiero decir que este modo de sujetar el juicio propio con presuponer que lo que se manda es santo y conforme a la divina voluntad, sin más inquirir, es usado de los santos y debe ser imitado de quien quiere perfectamente obedecer en todas las cosas donde pecado no se viese manifestar. Manifiestamente, ya. Muy bien, perdón. Esto es el lenguaje de San Ignacio, ¿no? Es una carta sobre la obediencia, ¿ya? Entonces, fíjense que debemos acatar, ¿no? Obedecer. Menos cuando sea pecado, obviamente se vea clarísimo, ¿no? Sí. No. El jefe de sicarios le dice al sicario, bueno, en fin. Pero de ahí, eso es estar con alegría, ¿no? Tener la alegría, escuchar, saber que la persona que nos está diciendo, realmente uno lo ve y dice, no, sí, obviamente es así, ¿no? Pero tener ese discernimiento, dice San Ignacio, mucho cuidado, ¿no? Por eso la alerta ahí. Y lo otro, para ir terminando, voy a hacerlo yo, ¿ya? Aquí simplemente estar dispuestos, como decía, como el ejemplo del papá y la mamá, ¿no? O la persona con la que usted vive. Le voy a pedir permiso para ir a la fiesta. San Ignacio es estar constante indiferencia, o sea, indiferencia no quiere decir que me importismo, ¿no? San Ignacio, sino lo que me vayan a decir, ¿no? Si me dan permiso, si no me dan permiso, lo voy a aceptar. Claro que no es tan fácil estar sonreído, ¿no? Tenía toda la intención de ir y me dicen, no, híjole, claro. Pero eso, por supuesto, se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo. Yo me acuerdo cuando estaba en el noviciado, la primera Navidad que estuve ahí, me enviaron un regalo de casa y entre esas era una camisa de los de sacerdote, ¿no? Me enviaron. Y entonces el ministro de la casa que estaba ahí, el padre Luis Casañas, en paz descanse, fue párroco de la Dolorosa también un tiempo, pero era ahí el ministro de la casa el que se encargaba de la logística, del dinero y eso, ¿no? Y entonces me dice, oye, ¿y esa camisa te la vas a poner ahora? Le digo, no, ahora no, entonces te la guardo, listo, la guardo. Al siguiente día me levanto y todo, abro la ventana del cuarto y está, bueno, está en un día de descanso. Y de pronto veo a un padrecito de los de la enfermería, ¿no? Que estaba paseando por ahí y me doy cuenta que tenía una camisa idéntica a la que mi mami me había regalado. No era idéntica, era esa, ¿no? Ups, como yo le dije al padre que no, ahora no la necesito, que la guarde. Bueno, entonces, ya, y fui aprendiendo. Con dolor, pero fui aprendiendo. ¿Ve? No es tan fácil. Bueno.
Y finalmente, para hacer todo eso, yo creo que no va a ser tan largo, pero bueno, si hizo largo, ¿no? Tener la distinción de las cosas que hacemos, ¿no? Creí que iba a ser mucho más breve todo este proceso, pero le hemos dado opción a todos los que escribieron y a todos los que participaron, ¿no? Oye, perdón. En cuestiones de estas, pues, ustedes tienen ahí la diapositiva, leer cosas cuando nos acercamos a Jesús, ¿no? Lo vamos a pulgar y tener las fuentes claras, ¿no? Yo les he dicho, no existe nadie, ni el Papa puede obligarle a nadie a comulgar en la mano. Eso es una profanación y es un sacrilegio, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero lastimosamente, cuando nosotros no tenemos el conocimiento y no leemos, creemos que las cosas son así porque nos las dicen. Incluso hasta nos las mandan, ¿ve? Pero bueno, la conciencia es importante, es la parte que está ahí, ¿no? Es el núcleo más secreto y sagrado de la persona. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no, pues, no me quiere, está un poco lenta la cosa. Vamos a dejar las cosas ahí. Gracias por esto, esta es la conexión que quería hacer. Nos pasamos un montón de tiempo, yo creo que hasta las 1:30 máximo ya estaríamos terminando, pero bueno. Entonces, gracias por esto, por estar atento, por participar. Esto es simplemente para que tengamos claro, ¿no? Ustedes van a ver en primero el bachillerato los sacramentos y de manera específica el sacramento de la confirmación, que hace referencia también a cuestiones morales. Y recuerden, los sacramentos no son obligatorios recibirlos, sino es una cuestión personal, ¿ya? ¿Sí? Si usted no quiere, no reciba, ¿ya? Si alguien dice, no, es que si no lo haces, entonces ya el próximo año no puede estar. No, no es obligatorio. No puede ser obligatorio porque no es válido, ¿no? Las cosas, por lo menos en iglesia, obligatorias, en ese sentido, así los sacramentos no son válidos. Es que si no, no me reciben el próximo año, qué sé yo, no. Eso no funciona. Eso no funciona así, ¿de acuerdo? Bueno, si alguno tiene alguna inquietud, alguna cosa, si no, simplemente estamos hasta aquí nada más, ¿no? No sé si, déjenme ver antes, voy a hablar de más. Quiero... escribo aquí. Ay, Santiago Martínez ha escrito algo y no lo he visto. Un ratito. Aunque ya no lo voy a leer, pero ya voy a revisar luego. Bueno, el último. Ya no te leímos, Santiago, pero yo ya leo luego, el de la televisión. Bueno, entonces, si no hay alguna cosa, y va a haber entre las personas algo, de los participantes, algo muy particular. Ya, ok. Bueno, listo. Ya, entonces vamos a estar hasta ahí por esta vez, y aquí ya entrarán ustedes al proyecto cultural, ¿de acuerdo? Que les toca después de... Si me están escuchando, no tienen que poner, no tienen que ingresar más tarde, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo más corto y bueno, vamos a hacer otra cosa. Lo único que les pido ahora, por favor, que en este momento todos coloquen la palabra presente, ¿sí? Y una vez que lo haya colocado, pues no hay ningún problema, se puede desconectar. Si alguno tiene alguna inquietud académica, pues se queda, ¿de acuerdo? Pero el resto, pues simplemente puede ir saliendo y nos vemos. Hoy es viernes, ¿cierto? Nos vemos el día lunes con algunos y la próxima semana que seguiremos revisando los productos finales. ¿De acuerdo? Ok. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias y gracias por... Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ya. Hasta luego, profe. Chao, chao.